Evangelio de hoy, sexto domingo ordinario. Primera lectura. El leproso vivirá solo fuera del campamento. Del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Segunda lectura. Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Se le quitó la lepra y quedó limpio. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Un saludo a quienes están viendo este video en el segmento de Evangelio de hoy de nuestro canal Grazia TV. Y pues nos encontramos en el sexto domingo ordinario. Hoy tanto la lectura del Antiguo Testamento como el Evangelio hablan del mismo tema, de la lepra. No se sabe si la lepra de hoy en día sea la misma mencionada en la Biblia, pero la lepra de nuestros días es causada por un microorganismo, una bacteria muy en particular. Se cree que se contagia por contacto cercano y frecuente con personas enfermas, pues de la nariz y boca de los leprosos se piensa que pasan los gérmenes al aire. Una vez que uno se contagia, puede pasar un tiempo largo de 2 a 7 años hasta que comienzan los síntomas, y es curable utilizando un tratamiento con varios medicamentos al mismo tiempo, para asegurarse de que muera el germen.
puesto que antes, en 1960, encontraron una sustancia que lo mataba, pero el germen se fue haciendo resistente a ella. En tiempos bíblicos no había estos medicamentos. Las personas que se enfermaban de lepra, como podían contagiar a otras personas y no había una forma de curarla, Dios dispuso que el sacerdote constatara si tenían la enfermedad, en cuyo caso no había opción, debían ser condenados al aislamiento, para no dañar a toda la comunidad. En realidad, podían vivir con otros leprosos, en grupos de personas enfermas. Además, fue necesario tomar todas las precauciones para que no hubiese contagio. Los enfermos debían llevar la ropa descosida, la cabeza descubierta para no ocultar su piel y que la gente pudiese ver que estaban enfermos. Cubrirse la boca para no contagiar a la gente y, lo que puede parecer un poco humillante o bastante, ir gritando: «Estoy contaminado, soy impuro». En el caso de que una persona anteriormente enferma de lepra por algún motivo se curara, el sacerdote igualmente debía constatarlo antes de que la persona pudiera reintegrarse a la sociedad. En la mentalidad judía, una persona enferma podía ser vista como una persona que Dios había castigado por sus pecados. Así que los leprosos, además de cargar con su enfermedad y el aislamiento y la pobreza, cargaban con el terrible peso de ser vistos como pecadores, lo cual podía ser cierto o falso. Al leer el relato del Santo Evangelio, notamos que un leproso rompe las reglas en su desesperación por curarse, pues los leprosos no debían acercarse a nadie. Sin embargo, este leproso se acercó a Jesús y, estando de rodillas, le dijo: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús también hizo algo cuestionable, extendió su mano y tocó al enfermo, arriesgándose de enfermarse él mismo, y le dijo: «Sí quiero, queda limpio», y ocurrió así la curación milagrosa. Nos puede sorprender que fuese necesario, como Jesús le dijo, que fuera al sacerdote para constatar la curación. Podemos trasladar, como siempre, esta situación al ámbito espiritual, pues ese es el objetivo del Evangelio. La lepra parece simbolizar a la enfermedad espiritual, el pecado, que se transfiere de persona a persona. Si no se está en contacto con la bacteria de la lepra, simplemente no se contraerá lepra. Pareciera corresponder a pecados que se desarrollan en una persona lentamente. Van creciendo poco a poco en un periodo largo hasta comenzar a manifestarse las consecuencias. La persona enferma de estos pecados particulares tiene la tendencia a acercar a los demás hacia esos mismos pecados, quizá dándoles el mal ejemplo, invitándolos a comportarse de igual forma, enseñándoles su mala manera de entender las cosas y convenciéndolos, incluso, lo que es gravísimo, presionando u obligando a los demás a comportarse de igual forma, o combatiendo a quienes pretenden alejar a la gente de esos males. El hecho de que sea la piel la que está dañada sugiere referencia a los pecados de la carne, y al oír pecados de la carne de inmediato pensaremos en los pecados sexuales. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1852, nos cita a San Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, diciendo que las obras de la carne son fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Hay otras listas de San Pablo ahí citadas, que incluyen engaños, calumnias, arrogancia, vanidad, rebeldía, deslealtad, incluso las bromas groseras, es decir, que las obras de la carne incluyen lo sexual y otros pecados. En el Antiguo Testamento se nos plantea una acción a llevar a cabo ante aquella situación, que es buscar el aislamiento de estas personas. Puede ser que la persona abiertamente reconozca que tiene esa situación,
El sacerdote, que es el experto en cuestiones espirituales, constatará si realmente tiene ese problema, y si es así, se asegurarán de que la persona no enferme o afecte a los demás, que viva sola mientras esté enferma, con la esperanza de reintegrarse a la sociedad si se cura. Se parece mucho a los delincuentes, que son encarcelados para proteger a la sociedad y son liberados cuando hay esperanza de que puedan reintegrarse sin reincidir en los delitos. En muchos casos, la persona afectada no aceptará su problema, no tendrá la cara descubierta para que todos vean su enfermedad y tengan cuidado, mucho menos gritará «yo peco». Lo que hará es vestirse con la mejor ropa y buscar esconder sus faltas. Por eso, esa persona necesita que otros recen por ella, quizá prudentemente lo orienten a acercarse a Dios, escuchar a los sacerdotes en la misa o hablar con ellos sobre su situación. Acercarse a los sacerdotes en la confesión es acercarse verdaderamente a Jesús. En el Nuevo Testamento sabemos que Jesús es inmune a todo pecado. En vez de que la lepra pasara a Jesús, vemos que la salud y pureza de Jesús fue, por así decirlo, contagiada al leproso cuando Jesús lo tocó. En un momento de nuestras vidas puede venir a nosotros un deseo de dejar el pecado. Es la gracia de la conversión. Cuando esto ocurre es porque Jesús, porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ha intervenido. Podemos rechazar esa gracia, ese deseo de cambiar, pero según también como nos dice el numeral 1452 del Catecismo de la Iglesia Católica, si aprovechamos esa gracia y hacemos un acto de contrición perfecta, es decir, nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados por amor a Dios y nos decidimos a acudir cuanto antes al sacramento de la confesión, desde ese momento de arrepentimiento ya obtenemos el perdón incluso de los pecados mortales. Como el leproso en presencia de Jesús, quedamos curados en el momento. Sin embargo, es necesario, como dice el libro del Levítico y como ratifica Jesús mismo en el Evangelio, ir con el sacerdote y confesar para que nos podamos reintegrar a la comunidad. El sacramento de la comunión representa ese reintegrarse a la comunidad de los santos. Unirse con Dios al que están unidos los santos. Reintegrarse a la iglesia. Aunque alguien se suponga ya arrepentido y limpio, no puede comulgar antes de que el sacerdote lo absuelva. Es entonces cuando ya podrá estar seguro de estar perdonado, si hubo sinceridad en su intención. Como hemos comentado, a veces es mejor que nos alejemos de la gente que, por vivir en pecado, nos pueda mover también a pecar. Pero como vemos en el Nuevo Testamento, así como Jesús curó al leproso, nosotros, que somos parte de Cristo, podemos también convivir con gente que tenga pecado, y en vez de contagiarnos, puede ser que le ayudemos a quedar puros a esas personas. Quizá les invitemos a acercarse a la iglesia y en el mejor de los casos a la confesión para que se reintegren a la comunidad de los santos. Aquí es una cuestión de prudencia. ¿Seremos capaces de no ser arrastrados al pecado por convivir con aquellas personas? ¿Qué tanta ayuda podremos dar o aceptará recibir la otra persona? Un intento imprudente de nuestra parte puede alejar de la iglesia aún más a la otra persona, o puede acercarnos a nosotros mismos al pecado. Pues bien, te damos gracias, Señor, en este domingo por la palabra que nos has compartido. Con la reflexión sobre la lepra espiritual, te ofrecemos cuidarnos mucho para que el germen no crezca en nosotros mismos. Te pedimos tu gracia para, antes que nada, no contagiar a los demás de nuestros pecados mientras los tengamos. También para arrepentirnos de esas faltas, acudir a la confesión y así reintegrarnos a la iglesia cuando nos haga falta y poder participar de la comunión. Además te pedimos que nos ayudes a ser prudentes, sabiendo cuándo alejarnos de la gente que nos pueda acercar al pecado y cuándo será provechoso convivir y ayudar a los demás a acercarse a ti. Amén.
Hermanos, les pedimos que si este video les fue provechoso para su vida espiritual, pongan me gusta, se suscriban, lo compartan y vean los demás videos que subiremos diariamente. Que se acerquen a la iglesia y participen. Dios les bendiga. Hasta mañana.